Bueno, mi nombre es Julio Torres, Valencia, y actualmente, por ejemplo, tengo básicamente una banda propia en la que hacemos temas míos, en Lima, ¿no? Entonces estamos pensando venir ahora a tocar en marzo en Arequipa, eso estoy viendo la posibilidad, pero ya está concretada. Y todo comenzó, la primera banda que tuvimos fue... ¿Empezó a tocar? Comenzamos mi hermano y yo, ninguno sabía tocar ningún instrumento, y le dijimos a mi padre y a mi abuelo que queríamos tocar, ¿no? Entre 4 amigos dijimos queremos tener un conjunto de rock. Nadie tocaba nada. Pancho Salomón quería tocar batería, yo quería tocar guitarra, mi hermano Gustavo bajo, y teníamos este amigo muy cercano nuestro, Pepe Linares, que tocaba, él sí era ya músico porque se hizo sus estudios de piano por su cuenta, pero se estudió como 4, 5, 6 años y era un capo, siempre fue un capo desde el principio, ¿no? Entonces nosotros que no sabíamos tocar absolutamente nada, dijimos, bueno, hay que contratarnos un profesor, pero un profesor que no nos enseñe música sino a tocar. Y queríamos tocar y nos pusimos la meta de que en un mes debíamos estar tocando algo. Y fue así, había condiciones. Nos compraron un amplificador Guyatón chico, mi hermano implementó de esas radiolas antiguas, esos parlantes antiguos que tenía mi abuelo, que era un parlantazo de 18 pulgadas, no me acuerdo la marca, Electro Voice, que es finísimo, y lo desarmó, le metió serrucho a tremendo, un mueble hermoso, y le puso su tela negra con su vena de aluminio, y nosotros pues parecía un amplificador de fábrica, y sonaba muy bien. Y bueno, el profesor fue Henry Ulloa, que tocó con nosotros después en algunos grupos, y le dijimos, no, queremos tocar lo más rápido posible, y efectivamente en un mes estábamos tocando Guantanamera, La Bamba, Twist and Shout, ese tipo de cosas, porque era... ¿En qué año fue eso? Déjame hacer recuerdo, ¿qué año sería? Esto debe haber sido 67, 8, o sea, claro. La primera parte de la historia que querían tocar, que les compró su papá, Sí, 67. 67, sí. De inmediato casi... Y de inmediato comenzamos a tocar. Pancho Salomón, sus padres le regalaron una batería Roxy, me acuerdo que era linda. Después estuvo Henry Ulloa, que era nuestro profesor y amigo. Y ahí se generaron esto entre Beatniks y Digit, ¿no? En Digit tocábamos con el Juan Manuel Polar y Juan Ibelón. ¿Nos podría decir la alineación de los Digit? Ya, de Digit era en la batería, un poco que como éramos tan patas todos, tocaba Juan Manuel Polar o Juan Ibelón. Se cansaba Juan Manuel porque hacía sus solos, pues Juan Manuel, así, ¿te acuerdas? Y entraba un rato Juan Ibelón. En la guitarra estaba yo, después en el bajo estaba... ¿Tú, Gustavo, estuviste en Digit o en Beatniks estuviste tú? Claro. En el bajo, en Digit, estuvo René Muñiz, el cantante era Eduardo Muñoz Nájar, claro, y nadie más pues. Voy a batería. ¿Por qué se pusieron Digit? Digit por una canción de los Beatles que repetían Digit. Y el Chino Saiki, que era nuestro empresario, el manager, Jaime Saiki,
Pataza, vino con esa idea, dijo, tiene que llamarse Diggit, y nosotros no sabíamos ni qué significaba Diggit, ni nada por el estilo, pero fue un nombre que lo aceptamos, pues porque estábamos, ahora yo lo llamo totalmente alienados en el sentido de cantar, queríamos tocar en rock en inglés. ¿Y por qué? Porque en esa época el rock en castellano, en Perú, ni en ningún país de Sudamérica se hacía rock en inglés como los ingleses y como los americanos. Habían los iracundos, los gatos, los galos, los Blue Splendors, había un montón de grupos que se decía rock, que eran buenos, pero no era el rock, digamos, psicodélico, de Grand Funk, de Led Zeppelin, que era lo que tocábamos nosotros. Entonces, ¿y por qué? Porque no había un solo cantante o algún compositor que pudiera modular el castellano para que parezca un rock. Entonces, la mayoría caía en ser baladista o rock tipo los iracundos, ¿no? O sea, en ese tiempo no había adaptaciones. No, en absoluto. En absoluto. Entonces, cantábamos en inglés sin saber hablar inglés. Es una locura. De ahí me habló de los beatniks. Los beatniks. ¿También participó? Claro, la formación de los beatniks era mi hermano Gustavo en el bajo, yo en la guitarra, Pepe Linares en el teclado, ¿quién más estaba? Henry Ulloa, que era nuestro profesor, tocaba guitarra también, y nadie más. Paul Benavente era el cantante. Paul Benavente. ¿Eran ustedes de La Salle? Varios de La Salle. ¿Por qué se llamaban los beatniks también? Beatniks porque esa era una corriente mundial de gente que era el pre-hipismo, pero que no tenía que ver mucho con el hipismo. Los beatniks eran, no sé si compararlo con lo que son ahora los emos, que le dicen, no sé, hay tanta... Ahora, en fechas, ¿los Diggit fueron primero y luego los beatniks? Yo creo que fue a la inversa. Primero los beatniks. ¿Qué año sería? Y esto sería pues en el año 66-7. Y Diggit 67, 8, 69. Sí. ¿Y ustedes qué bandas tenían conocimiento que existían antes? En Arequipa, claro, habían los Velvet, los Crimson, los Velvet, ¿qué más? Los Okis, sí. O sea, ¿sí reconocen ustedes que fueron antes? Sí, claro. Sí. A ver, hay varias cosas. Sí. Más o menos, ¿a qué edad fue eso, no? El interés de tocar, ¿no? Comenzó cuando estábamos en cuarto, quinto y media, que nos pasamos, por algunas razones, de La Salle al San Pedro Pascual, que era un colegio de A1. Y ahí ya, como queríamos comenzar a tocar, yo lo convencí al director para que nos dé el atrio, creo que le llaman arriba, donde está el órgano. Les llegó un órgano, en esa época, estamos hablando de 67, les llegó un órgano de iglesia, pero eléctrico, una maravilla, ¿no? Yo estaba un chupo de plata, era especial para iglesia, y lo convencí al director de que en lugar de hacer ciertas clases, nos permite estar 1 o 2 horas, un par de veces a la semana ahí, y nos daba permiso, en lugar de hacer clases, y tocábamos, como que ensayábamos y aprendíamos, ¿no? Sí, ahí fue. Fue antes de los Diggit, o sea, mientras se formaban. Claro. Como alumnos. Así es. ¿Y después dónde ensayaban con los Diggit y con los...? En mi casa, en la sala de mi viejo. Mi viejo tenía, estos eran de mi padre, estos parlantes, pero tenía unos anteriores que eran la mitad de grandes o por ahí, y era pues una maravilla. Siempre fue un melómano mi padre, ¿no? Entonces aprovechábamos que se iba a chambear a la chacra y conectábamos las guitarras ahí que venía y nos correteaba, porque eran unos instrumentos que no eran adecuados para la guitarra eléctrica, o menos el bajo, ¿no? Y ensayábamos en la casa,
sí, en la sala de mi viejo. ¿Qué marcas de instrumentos tenían, aunque ya nos dijo? En esa época yo tenía una guitarra Guyaton y un amplificador Guyaton, que era una marca japonesa muy buena, muy buena. En esas épocas no había importación de instrumentos y de nada, ¿no? Entonces, ya cuando eso fue lo inicial, ¿no? Y la batería está Roxy, que era lo más fino que teníamos. Pero esos amplificadores GUI eran muy buenos, ¿eh? Buenazos. ¿Y en qué se diferencian un poco el repertorio entre los beatniks y los digits? ¿Cuál era el repertorio de ambas bandas? Claro, tocábamos con Pepe Linares, le daba mucho más vuelo porque él sí era un músico ya si bien no de escuela, pero hizo la escuela en su casa, ¿no? Se hizo los cursos de Berkeley, School of Music, en su casa, me consta, ensayaba, pero todos los días, se tiraba todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Un pianista de primera, ¿sí? ¿Pero qué tocaban? ¿Beatles? Tocábamos, sí, algo de los Beatles, algo de los Rolling Stones siempre, y de Led Zeppelin, Deep Purple, Guess Who, y todo eso, pero más rudimentario porque nunca vimos la música como una ni profesión ni como una posibilidad económica, en absoluto. O sea, no tocábamos en ningún sitio por dinero. Es más, la primera vez, con los beatniks, con el Chino Saiki y con Digit, la primera vez que nos ofrecieron para tocar en una fiesta, me acuerdo de algún colegio, y que nos iban a pagar, dijimos que de ninguna manera, como, qué cosa, no, nosotros no somos músicos, no cobrábamos, no tocábamos mucho en sitios públicos, era más en alguna fiesta de algunas amigas o amigos, pero era así. Con ambas bandas. Claro. O sea, la diferencia es el año. O sea, una Sí. banda termina, empieza la otra. Sí, Básicamente tocaban. Claro, claro. ¿Tenían propias ahí? No, ahí no. Ninguna de ambas. En ninguna de ambas. Ya, entonces ahora sí la siguiente pregunta para ordenarnos era ¿dónde tocaban entonces con estas bandas? Aunque ya más o menos nos dijo, pero Y claro, mano a manos, ¿participaban en mano a manos? sí, habían las famosas matinales en los cines, en el teatro municipal, en el Fénix, en el Ateneo, sí. Años, Igual, 67, 8, 9. Mano a manos. Con... ¿Qué experiencias recuerdan más de esa época? ¿Algún mano a mano especial? Claro, para mí, digamos, la disolución de los de Digit fue tremenda porque Chino Saiki vino a mi casa y me dijo, oye, yo tengo que irme a vivir a Lima, me parece, y me tengo que ir de Arequipa, ¿no? Entonces, de ahí, ¿quién fue? Mi hermano Gustavo, que se retiró del bajo, pero que teníamos algún amigo que tocaba. Entonces, fue, como era una cosa tan de amigos, yo dije, no quiero seguir tocando, pero no me animaba a armar otro conjunto, y justo en esa transición vinieron los Texao a mi casa, y yo ya los había escuchado los Texao y tenía pues su repertorio en castellano básicamente, y eran muy conocidos también, ¿no? Pero tenían todo armado. Entonces me vinieron a hablar para que me pase a los Texao, y como yo ya no tenía grupo, estaba disuelto, dije, bueno, encantado. Pero también ahora considero una tontera el haber puesto como condición, pasamos de tocar en castellano a totalmente en inglés, porque es la música que me gusta hacer y la que quiero hacer. Una condición. Sí, claro. Que fue una tontera, ahora lo digo, ¿no? Pero en ese tiempo era así, como ¿no? que las bandas terminaron por eso, o sea, como no eran profesionales, no vivían de eso. Claro, y no fue una cosa forzada tampoco. Lo que me animó, claro, no, y aparte no fue una cosa forzada que yo diga, pues todo sobradito, o tocamos en inglés o no. Fue un poco así, pero más también que Víctor, Chito, todos ellos y Feño querían tocar rock en inglés, ¿no? Que ya tocaban una que otra canción. Sí, antes de pasar a Texas, o sea, no les estaba preguntando que se disolvieron las anteriores bandas por lo mismo que ustedes no eran profesionales, no vivían de la música, entonces cada uno que se iba a su... Sí, a estudiar. Por eso se desintegraron las bandas. Así es. Esa ha sido la causa. Sí. No hubo peleas, nada. En absoluto. Éramos patísimas.
¿Algo más de la preépoca? ¿O ya pasamos a los texados? Ya, entonces ahora sí, recapitulando, entonces los texados lo buscaron, fueron a su casa. Claro, es que hubo generalmente nosotros ganábamos como Dig o Beatniks, ganábamos todas las matinales, ganábamos el primer puesto, ¿no? Porque estábamos bien ensayaditos y a la gente le gustaba, y los texados siempre nos quedaban segundos o terceros hasta que se compraron unos equipos importados de Alemania, marca Dynacor, que fue impresionante. O sea, yo cuando tocamos una última matinal antes de que se disuelva nuestro grupo, y nos sacaron la mugre, porque una cosa fue que nuestros amplificadores sonaban, pero ya los texanos se compraron equipos de voces, hasta de luces, todo importado de Alemania, Dynacor, ¿no? Con cámaras de eco, una cosa impresionante, y nos ganaron lejos en ese último concurso, uno de los últimos concursos de estas matinales que había, ¿no? A los Beatniks, sí. Y lo cual me cayó como un pedrada en ojo tuerto. O sea, los equipos no los usaban todos, o sea, cada uno usaba sus propios equipos. Claro, cada uno tenía sus equipos. No es que ponían como ahora, no, ponen todos. No. Cada grupo tenía. Eso hizo la diferencia, los grandes equipos. Claro, porque definitivamente es como escuchar ahorita un disco o un CD en estos parlantes y en este equipo, que escucharlo, pese a que esa es una buena marca, pero escuchar en una cosa chiquita, ¿no? Es la misma sensación. Entonces, si tú tienes un amplificadorcito bueno, pero de ahí te viene un Dynacor, que es toda una torre que con finísimo, te hace la diferencia, ¿no? Sí, pues. Entonces, los texados, que recuerde cuál es la primera alineación que tuvieron. Claro, entonces vinieron a hablar, me dije, oye, toquemos rock en inglés, y todos estaban de acuerdo. Y la primera alineación, ellos ya tenían su alineación completa, entre ellos, entonces estaba Feño Humser en la primera guitarra, y yo tocaba la segunda guitarra y teclado, Juan Núñez el bajo, Víctor Diván cantante, y Chito Manrique en la batería. El teclado como su teclado, ¿no? Sí, un Yamaha chiquito, muy bueno. Y después, unos 2, 3 años después, se incorporó Pepas Bayón, Adolfo Bayón, que falleció ya. Adolfo Bayón tocaba tumbas, es nieto de Benigno Bayón Farfán. Claro, y él no tocaba absolutamente nada, pero era pata porque vivía a una media cuadra de mi casa, entonces siempre venía a los ensayos y me decía, Julio, enséñame a tocar algo, yo quiero tocar en los textos. Pero digo, ¿qué sabes tocar? No sabes tocar nada. Y no tenía aptitudes para ni guitarra, ni bajo, ni piano, ni batería, nada. Entonces dije, si quieres pertenecer al grupo, estamos justo comenzando a tocar Santana y necesitamos a alguien que toque congas, tumbas. Y se compró su par de tumbas así, medias chacreras, pero que sonaban muy bien, y ahí ya hicimos en mi casa una sala de ensayos que era una delicia, una cosa más o menos de este largo, ¿no? Sí, más o menos de este largo. El techo no era techo doble, pero tendría pues unos 4 metros de alto, porque era un lo que llamaban en la chacra un granero, un depósito de algunos elementos que usaba mi padre y mi abuelo en las chacras que tenían. Entonces le pedimos que nos los den. Claro, que nos los den. Hicimos una sala de ensayos con tecnopor, con esteras, y como le pusimos un pisito de cemento, y con el desmonte del anterior hicimos un escenario inclusive, ¿te acuerdas? ¿No? Un pequeño escenario, entonces una sala de ensayos, pero aún, ¿no? ¿Dirección? ¿Qué dirección? En siglo XX. ¿Por la casa de Peña también? No, los Humser vivían por Melgar. En siglo XX vivíamos nosotros. Siglo XX. Sí. ¿A qué parte exactamente? Al frente de la cárcel, de la antigua cárcel, en la primera cuadra, al final de la primera cuadra. ¿Sí? De la calle siglo XX. Casi en la calle siglo XX. Ah, ya, es una grande, ¿no? Sí, la segunda de la esquina de Corbacho, que es una casa verde grande, y de ahí viene la que hay ahora. Ahí, claro. Toda la parte de adelante era casa, de ahí venía una huerta, y de ahí el granero ese que lo hicimos. Bueno, a ver, para ordenarnos
un poco más. Entonces, los Texados, ¿cuál es el año donde ellos empiezan a tocar? Ellos deben haber comenzado, yo pienso, el 68 más o menos, porque yo me incorporo a los Texados no sé si a mediados o fines del 70. O sea, ya tenían un buen rato tocando. Sí, claro, Texados, sí. Cuando ellos comenzaron, y cuando usted entró, ¿ya tenían un repertorio? ¿Cuál era ese repertorio el que...? Cambiamos completamente a comenzar a tocar, como que te decía. Los Texados dejaron todo el repertorio atrás. Claro, porque tocaban música en castellano, Pobre Gato, ellos... ya tenían tiempo. Primer 45. Claro, Pobre Gato, nada de nada, claro. Que a la gente le encantaba también, ¿no? En español, ya tenían sus temas. Así es, ellos tenían temas que yo todavía en la transición toqué algo de la Fórmula Quinta, de los Mitos, de los Bravos, y de ahí poco mutamos a Led Zeppelin, Grand Fan, Guess Who, algo, muy poco de Beatles, Rolling Stones, un poco también. Sí. Y ahí empezaron a surgir los temas propios. Y de ahí comencé, sí. Esto a la par mientras tocaban ¿dónde se presentaban? Con los Texados ya vino una explosión porque ellos ya tenían el hermano de Feño Humser, Gregorio Humser, era el empresario de los Texados y era movidazo, ¿no? Entonces, cuando yo entro ya me encuentro con la noticia de que había que tocar en varios sitios, ¿no? Y en un año o lo que fuese, se organizaba Goyo, o sea, organizaba fiestas en diferentes casas o locales en el Club Alemán, en el Inter, en el Club Palestino, ahí en siglo XX, y en casas particulares, donde entraban pues 500, 600, 800, ¿sabes? 1000 personas en el club árabe, el Club Palestino, ahí en la segunda cuadra de siglo XX, era un espacio donde supuestamente habían entrado unas 300 personas tope, ¿no? Y a veces entraban 800, tan es así que chorreaban gotas de las paredes, estaba todo chorreando de sudor, de toda la gente que entraba, que era, no te podías ni mover, o sea, se bailaba. Mucha gente iba a los conciertos. No conciertos, eran fiestas, donde todo el mundo bailaba. Todo el mundo bailaba, sí, fiestas, y en casas, por ejemplo, particulares. Claro. Fiestas con banda. Claro, con la banda, era todo lo que había es la banda y dos horas y media de tono total, ¿no? Total, sí. Y se cobraba, el Goyo que los organizaba se cobraba pues un cover, por decir, como llaman ahora, por decir a precios actuales de 10 soles, ¿no? Pero 10 soles, 1000 personas a 10 soles son 10.000 soles. Y tocábamos viernes, sábado, todos los viernes, todos los sábados y todos los días previos a una fiesta, ¿no? 2, 3 veces por semana, y teníamos... tenía su cuaderno del libro de contratos era impresionante, o sea, y teníamos que irnos a Puno, a Cusco, a Hilo, a Moquegua, a Tacna, Arica, Lima, otra vez Lima, que hacer un especial en televisión, es decir, y el ingreso de dinero era importante, por eso es que ellos al importar esos equipos que eran carísimos, fue fácil pagarlos. Yo sí tenía mi equipo propio, ya me hice de equipos grandes propio, tenía todo, ¿no? Para el teclado y para la guitarra, entonces yo no tenía que pagar nada, y ha habido años en que ganábamos pues a plata de ahorita, si como les cuento, si más o menos se sacaba entre 7.000 y 10.000 soles por fecha, era pues como, para redondear, digamos, 10 y 10, 20, por 4, 80.000 soles al mes. Entonces, si eso lo divides entre 4 más el empresario 5, había meses en que ganábamos 4 o 5.000 dólares, normalmente 2.000 dólares, 3.000 dólares mensuales, lo cual era rico porque pero era muy esclavizante también, ¿no? Porque no había, le pedíamos al empresario
queremos descansar. No se puede porque tenemos colegios, promociones, esto, el otro, que hay que viajar a Cusco y otra vez a Cusco, a Puno, una locura. Y de repente decía, ya voy a cancelar un par de tocatas en fiestas, tienen 6 días de vacaciones, nos íbamos a Buenos Aires, por ejemplo, 6 días, lo que fuese, porque había plata. Había plata, sí, o a Santiago, ¿sí? O a la playa, qué sé yo. ¿Y el bosque qué era? Mucho hemos leído de un sitio que se llamaba El Bosque. ¿El Bosque? ¿Aquí en Arequipa? Sí, presentaban bandas, ¿así? ¿Se recuerdan algo? No. Una discoteca. ¿Esa era la de Macedo? ¿De Lalo Macedo o del Chato Rondón? El Bosque, ya me has hecho acordar algo. Que era una discoteca, pero no, ya tengo la edad que tengo, ya te comienzas a ordenar, a olvidar cosas. Sí, no, hay dos cuestiones que quería preguntar puntualmente. Una era la de este concierto, el primer festival de pop internacional, nacional, encuentro de música pop que lo organizó Leonel Cueva. Ya, eso. ¿Tocaron ahí o no tocaron? ¿En el Coliseo de Arequipa? No. No me acuerdo. Sí, porque en el Coliseo de Arequipa hemos tocado varias veces, que podría haber sido una de estas, pero habían también los festivales de la canción de Arequipa. Claro, era como un festival de la canción de Arequipa, pero organizaron un encuentro de pop, de rock. De rock, con un par de grupos de Lima, me parece, y también de Puno habían los... ¿Tocaron ahí los Texanos? No me acuerdo bien, ¿no? Se anunció y a la hora de la hora no llegaron todos. Sí, yo no recuerdo, no creo. Esta historia de América Televisión, ahí, ¿cómo se llegan a presentar ahí? En Lima, por ejemplo, nos buscaba la gente del Crillón, el Sky Room del Crillón, y nos contrató una primera vez, y ahí había, pues, era lo más famoso en Lima, el Sky, y nos contrataron por una noche, pero siempre habían 3 o 4 grupos musicales, digamos, ¿no? 3 nacionales y un internacional. Entonces a nosotros nos pusieron primeritos, como no sabían cómo tocábamos, y ya estábamos tocando Santana, me acuerdo. Entonces, esa primera noche nos dijeron hay que tocar unas 3 canciones, si piden otra, 4, si no piden otra, y viene el segundo grupo, en fin, ¿no? Y habían cantantes de jazz, la Elsa María Lejalde, en fin, y a gente conocida de Lima y alguien de afuera, no siempre, pero generalmente. Y hubo una delegación del Boca Juniors, me acuerdo, cuando tocamos esa noche que tocamos nosotros, de los futbolistas, y se jaranearon. Yo creo que se metieron mucho trago, porque toda la gente estaba eufórica con Santana y no querían dejarnos salir, y el empresario del Crillón estaba sumamente molesto, porque si la gente pedía y anunciaban el otro grupo y nada, y seguíamos tocando 6, 7, 8 canciones, hasta que no le quedó más que venir y hablar con Goyo Hunzel, el empresario, y le dijo: se pueden quedar una semana. Encantado, y pagaron excelente ahí, ¿no? Y después nos volvieron a contratar ya unos meses después para hacer una temporadita de 15 días, creo, hasta que daba para alquilarse una casona en el centro de Lima con servicio, gente que nos atendía, en fin. Y había eso, lo del Quillón y lo del canal. También eran movidas del empresario, que era bueno, el Goyo, muy bueno. Entonces hizo el contacto, le hablaron para que nosotros inauguráramos la primera unidad móvil del Canal 4, ¿no? Era la primera vez que tenían una unidad móvil, que era pues como un carromato, impresionante esta cosa, y la hicimos en el hipódromo de Monterrico, que estaba recién para inaugurarse. Ni siquiera estaba inaugurado. Entonces la filmación, el director, que no me acuerdo quién era, dijo: vamos a llévalos a los muchachos a la sala de proyecciones, que vean películas de los Beatles y de los Monkees. Quiero hacer algo parecido.
y este loco dijo, vamos a hacerlo en el hipódromo de Monterrico, y efectivamente pues nos hacían correr en la pista y en el medio de la pileta, de la piscina, una piscina plana ahí con el teclado y las guitarras, Chito con su platillo, me acuerdo, pero todo un despliegue de gente, porque era la primera unidad móvil. ¿Pero en vivo no? No. Ah, ya. Era grabado, claro. Ya entiendo. Y la música la grabamos en IEMSA, si no me equivoco, más. Era como un videoclip, una cosa así. No, eran 2, 3 canciones completas. Claro, como una especial. Sí. Una especial era. Sí. Wow. ¿Y los temas, qué temas eran? Yo no me acuerdo bien, ahí ya creo que. Hacíamos algo de Guess Who, sí. ¿Alguna propia? ¿Alguna propia? Claro, ya estábamos tocando Stone, las cuatro canciones que eran básicamente lo que teníamos, como 6 propias, bueno, después tuvimos mucho más, pero Stone, La pelea del gobernador, Nunca cambias, y la otra, Algún día. O sea, ¿esas 4 estaban en el especial de América también? Yo pienso que sí. Más los Who y las otras. Claro, sí, claro. ¿Y eso llegó a emitirse? Sí, pero hubo un error, porque la grabación salió excelente, ¿no? La grabación era A1, porque había unos estudios en Lima que los mejores de Sudamérica. La grabación salió excelente, pero como recién comenzaban a, digamos, poner el sonido grabado con lo que la filmación en vivo, cuando hicieron el match, hubo problemas y no sonó como estaba grabado. Es un sonido bastante con acoples y cosas que los técnicos no sabían cómo anularlos. Claro. Sí. Pero eso nos dábamos cuenta los técnicos y nosotros más o menos, ¿no? Pero la mayoría de gente decía, uy, qué bien ha sonado, buenazo el sonido. Para mi hermano Gustavo, que es melómano y especialista en sonido, es una porquería. Claro, bueno, es un producto diferente. O sea, había un audio en un disco. Así es. Y ese audio... Eso tenía que... ¿Dónde está ese audio? Caray, no lo podemos rastrear. Hemos quedado 40.000 veces en ir a Lima a lo que era el Canal 4, porque tienen pues sus bóvedas con todo el material. Yo no sé si lo seguirán teniendo, pero no. O sea, hay algo perdido. Sí. Claro. ¿Cómo así se gestó el origen de Stone? Stone es piedra, pero nos fuimos por el otro lado. Ni hablando, felizmente que ahora ya la marihuana era pues en ese tiempo marihuaneros, drogadictos y cosas por el estilo. Nosotros fumábamos nuestra marihuana, tampoco éramos unos drogos en absoluto, pero había mucha gente pacata y era no solo en Arequipa, en Lima o en Sudamérica, era así, ¿no? Y en el mundo. Pero hace pues 15, 20 años ya se están legalizando en todo lado, porque se han dado cuenta de que si se le puede llamar droga, que se está usando para muchísimos temas de salud, ¿no? Médicos, claro, muchos temas médicos, y en Europa uno va y se compra, hay sitios donde venden libremente. Acá va a llegar a eso, pero sigue habiendo cierta pacatería al respecto, ¿no? Por temor o qué sé yo. Entonces, Stone tenía una parte intermedia donde había pues una psicodelia total, porque usábamos nuestras cámaras de eco, cámara de eco, distorsiones, rotores y cosas que el resto de gente no la tenía, muy poco. En Lima inclusive, nosotros llegamos a tener un equipo tan profesional que en Lima el 99% de los grupos no tenían equipo. Iba a preguntar también, sin sacarlo del tema, o sea, cuando fueron a Lima, claro que yo, fueron con sus equipos. Sí, o sea, siempre. El grupo era el sonido del grupo. No había, por ejemplo, lo que se llamaban las consolas y equipos, grandes torres que se ponen a los lados, no había en absoluto. Era todo en vivo, o sea, detrás del conjunto del grupo, por ejemplo, era de la pared hasta acá, llena de torres de parlantes y amplificadores de 250 watts. Y nosotros estábamos delante, y es por eso que varios casi quedamos sordos, ¿no? Porque es una bulla impresionante.
Claro. Sí, imagínate. Ahora sale más bien adelante los parlantes y te pones monitores para ya un sonido más adecuado. Sí, claro, sí, sí. Claro. Pasamos a lo del gobernador. Que nos cuenten esa historia. Acá el señor, a ver. De repente en audio después. Pero cuéntenos más o menos la experiencia. ¿Cómo fue lo del...? Ya, entonces recapitulando, fuimos en una de las fiestas, nos contrataron, vino Boy y dijo vamos a tocar en una fiesta no estoy seguro si era de 15 años, me parece que era de 15 años, una fiesta de 15 años de una chica connotada del pueblo, iba a ser en el club nacional, el club social de Mollendo, que era lo más ficho que había en Mollendo, y nosotros estábamos en la apariencia, digamos, pelo largo, ropa estrafalaria. Ya, ok, perdón, disculpe si se Sí. el tema, o sea, hubo una transformación desde los comienzos hacia un look rockero. Sí, O sea, no sí. se vestían como rockeros al comienzo. Claro, claro, cuando ahorita te va a traer una foto que la tiene mi hermano ahí de Beatniks, en la cual se nota Pepe con su ternito, todos con ternito y corbata, sí, claro, y después claro, y después ya también exageramos nosotros un poco porque nos comprábamos en el mercado de San Camilo una tela de colchón, que eran pues unos colorinches, buscábamos lo más estrafalario y estrambótico posible. Y lo más chocante, nosotros nos íbamos a hacer unas camisas que parecían un loro, un papagayo, y pantalones de estos anchos que era la tela para los colchones, en unas rayadas rosadas, verdes, es decir, una locura. Lo mandaban ahí a San Camilo a la costurera, ¿no? A alguna costurera, claro, exacto. Claro. Las botas de Juan. Las botas de Juan, que eran pues unas botas de estas así tremendas con pasadores acá y que las usaba medias abiertas, después un pellejo de carnero o de algo que era como un sacón, era pues un look, tenía que ser así, era extravagante completamente. Bueno, y con ese look fueron a Mollendo. Claro, con ese look fuimos a Mollendo. Año 70 y 70. Esto ha sido 70 yo creo. 70. Sí, porque antes, ¿no? 6-9. Yo creo que antes de Busto. Sí, 6-9, 6-8. Claro, sí. Ok, año 68, Mollendo. No, tiene que haber sido 6-9 o 70 porque yo entro a fines del 6-9, 70 Texas. Sí. Año Sí. 70, Mollendo, entonces. Sí. Mollendo, llegamos, siempre íbamos en 2 camionetas para llevar todo el equipo, y el grupo de Texas se caracterizaba porque lo que ahora llaman plomos, ¿no? Nosotros no los llamamos plomos, eran nuestros mejores amigos. Entonces el grupo tocaban 5 y con nosotros viajaban casi a todos lados, ¿te acuerdas? 6 amigos, a veces 7, y nosotros exigíamos que nos paguen absolutamente todo y no había porque viáticos para que coman acá, allá, como en los sitios, a la carta, todo, en todo sitio, ¿no? Éramos sobrados en esa época y la gente pues aceptaba, ¿no? Entonces eran nuestros, y bueno, en Mollendo llegamos con 5 o 6 amigos, y para bajar el equipo había un señor bastante mayor, que muy bien trajeado, que sinceramente pensamos que era ¿qué le llaman? Pues no portero, sino algo más que un portero del club, ¿no? Entonces, como una especie de recepcionista que recepcionaba a la gente que venía, pensamos que era alguien así, ¿no? Pero entramos, queríamos tomarnos un traguito, una cerveza previa, entramos a la barra y ya toda la gente estaba ahí. Desde que entramos, toda la gente, y hacían las viejas, las laracas, como diciendo, ¿quiénes son estos marcianos?
¿no? Y nos incomodaba, pues, porque ya comenzamos a guiñarle el ojo, a sacarle la lengua y cosas por el estilo, ya jugando. Y bueno, comenzamos a tocar, nuestros amigos bailaban, tomaban un traguito, y ahí viene pues el evento en que entra Oscar y estaba Leslie O'Brien. Entonces Oscar Bustamante entra al baño y ahí habían 2 o 3 fulanos, ¿no? No, entraron específicamente. Entraron específicamente a buscarlos, a sacarlos, ¿no? Lo cual pues estaba fuera de foco completamente, porque no están haciendo ningún escándalo. Agresivamente. Sí, agresivamente. No había ningún escándalo, ni digamos, porque si hubiese estado pues borrachas. Uno de ellos, Leslie, estaba pasado de tragos, pero como cuando te pasas de tragos tranquilo. No, ya tocando el grupo. Ya tocando, claro. No, estábamos tocando en plena fiesta. Y entonces, como les decía hace un rato, yo estaba tocando acá, todo el grupo acá, y yo estaba cerca a esa puerta vaivén del baño, ¿no? Entonces de repente yo siento un brum y veo el viejito este, que no había resultado el recepcionista del hotel, sino era el gobernador. Lo veo salir de cabeza contra la base del teclado. Entonces agarré el teclado para que no se caiga, y es decir, ya vino un escándalo tremendo. No, el gobernador de Mollendo. Que era como una especie de alcalde. Claro, una especie de alcalde o prefecto, como el prefecto. Exacto. Que bueno, el pueblo chico, un prefecto así sería... Ahora yo era la autoridad. Claro, que no sabíamos que era el gobernador. Y ahí si hubiésemos sabido, creo que hubiese sido lo mismo, porque no vienen a ofenderte pues de ninguna manera, ¿no? No puedes permitir que te vengan a ofender porque tienes pelo largo. Este era calvo todavía, para cómo lo dijo. ¿Y este acontecimiento los vetó de alguna manera? No, porque bueno, de ahí todititos, casi todos a la comisaría, y se quedaron a dormir 2, Oscar. Se acabó la fiesta, porque fue un escándalo con patrulleros y cosas por el estilo. Se acabó la fiesta, ¿no? Y a la comisaría, 2 o 3 durmieron toda la noche en la comisaría, y el resto nos dedicamos a buscar conocidos, amigos o gente que nos podía ayudar, pues, porque no era justo tampoco ni siquiera que se hubiese pasado esa noche ahí, ¿no? Porque si te vienen a faltar el respeto, por más gobernador o alcalde o lo que fuese, si viene un alcalde a faltarte el respeto, no puedes permitir, ¿no? No puedes permitir de ninguna manera. A mí me agarraron de golpe, o sea, me agarraron de los brazos para sacar. Yo simplemente reaccioné. Y era el amigo del grupo. Totalmente. El amigo del grupo. Claro. Yo cargaba los instrumentos, los acompañaba en los viajes. El plomo. Lo que llaman dar un plomo, pero la diferencia es que tenían exactamente el mismo estatus que nosotros, y con la diferencia de que ellos bailaban y se jaraneaban y nosotros nos tocando. Ellos trabajaban, nosotros ¿cierto? Sí. Pero eran amigos, nada de que son nuestros plomos, no. Nada de eso, eran nuestros patas que viajaban con nosotros para algunos sitios que íbamos a tocar, ¿no? Y bueno, ya pasó la vorágine, no hubo ninguna repercusión, más bien como es el mundo artístico, eso quizá podría decir hasta que nos dé un poco más de fama, realmente. Y por eso hicieron el tema. Claro, salimos de ahí no sé si fue esa noche o la noche siguiente, que me junté con Víctor Diván, el cantante, y le digo, mira, vamos a hacer una canción, La pelea del gobernador, y el teclado va así, ¿El título? No, el título, claro, salió de esa noche, que era una noche o 2 noches antes. Le digo, con este evento hacemos la pelea del gobernador. Y él puso la letra, yo puse la música, y la comenzamos a ensayar, y hasta que la grabamos en el 70 en Lima. Sí, pues es 6-9 ha tenido que ser esto, más o menos. Sí. Eso ya sería el último registro de los Texanos. Claro, nunca llegamos a grabar un long play, y teníamos temas propios, varios, ya pues, como para hacer un long play, pero realmente
no es por jactarnos ni ser sobrados, pero en el Perú, en Lima, habían pues una buena cantidad de grupos, en Arequipa bastante menos, pero habían también, pero en Lima nos mechábamos con los Traffic Sound y casi al resto le sacábamos la mugre, porque estábamos súper ensayados y teníamos un súper equipo que en Lima no lo tenía, porque como no había importaciones, la gente que viajaba a veces y de contrabando se traían de Panamá, y grupos de Lima que se traían equipos, ya sabían que los Texaco compraban equipo, lo que llegara a lo mejor, había plata. Pues entonces yo me acuerdo que vinieron a mi casa los de los Shanes y dijeron, nos hemos traído un custom americano de 250 watts que costaba carísimo en esa época, porque no había importaciones. Y yo, ¿cuánto? $2,000, juácate, mío, sin regatear, ¿no? Entonces el equipo que importaron los Texaco, que era Dynaco, que no lo tenía nadie en Lima tampoco, y menos en provincias. Entonces el sonido era buenazo, bien ensayados, y de ahí comenzó un poquito porque ensayábamos duro, en esta sala que teníamos en mi casa, y ya como no había coteja, íbamos por ejemplo al Festival de Puno, los festivales de Cusco, y el empresario era tan tigre, el Goyo, que aseguraba el primer premio, asegurado, porque no podíamos ya, según él, exponernos a quedar segundos o terceros, de ninguna manera. Entonces ya aseguraba, y económicamente el premio era tanto, lo aseguraba y aparte nos pagaba, ¿no? Entonces, para que fuéramos. Era así. El empresario de los iracundos se los quería llevar. Claro, sí. Esa gira, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, habían de Chile los Blue Splendors, los Gatos, de la Argentina los Iracundos, los Shakers, del Uruguay, pero que eran reconocidos en la Argentina, digamos, porque era su centro de trabajo, ¿no? Eran uruguayos. Me hice muy amigo del cantante, pero más del guitarrista, que eran hermanos. Bueno, los Iracundos eran pues el mejor grupo de rock en castellano a nivel latinoamericano, y triunfaban en todo el mundo. Se iban a tocar a Japón, a China no tanto en esa época, pero a Japón sí, y toda Europa, todo de Norteamérica, México y todo Sudamérica, por supuesto. Entonces nosotros no aceptábamos, como tocábamos rock en inglés, por más famosos que sea el grupo chileno o argentino, no habían colombianos ni ecuatorianos, menos bolivianos, pero no aceptábamos tocar con ningún grupo que cantara en castellano. Y nos querían pagar buena plata, ¿no? No. Solo con los Iracundos dijimos. ¿Por qué? Porque eran tan famosos a nivel mundial que dijimos solo con los Iracundos. Entonces hemos hecho como 2 o 3 giras cortas a Puricusco, por ejemplo, que se hizo la gira, con los Iracundos, claro, por lo menos un par. Y me acuerdo, fue una noche increíble en el Teatro Municipal, acá en Arequipa, ¿no? Que por supuesto era el concierto de los Iracundos y nosotros teloneábamos a los Iracundos. Entonces, igualito que como les contaba en el Sky del Crillón, dice el empresario, que era Fernández, dice, van a tocar 3 canciones, pero lo seguro que es 4 o 5, por favor no más de 5. Ya si la gente dice 6, yo les hago una seña y les hago así o así y tocan una más, ¿no? Y efectivamente tocamos 3 canciones, nos despedimos y todo el mundo, ahora los Iracundos, y todo el teatro full. No querían que entren los Iracundos. 4, 5, 6 canciones. A la sexta ya Fernández, el empresario, y los mismos Iracundos estaban pues ya un poco molestos, ¿no? Y entraba otra vez el animador y decía, ahora sí, el show de fondo, los Iracundos, y no paraba el teatro de chiflar y zapatear, y tocamos pues 6, 7, 8 canciones. El empresario dijo, caracho, les vio el sonido y la respuesta del público, que en Lima nos ofreció para
para que él sea también nuestro empresario, que era el empresario de los iracundos, y nos contrataba por 2 años. Un año teloneábamos para los iracundos en todo el mundo, y el segundo año nos lanzaban a nosotros como ya producto final, ¿no? Entonces, no te imaginas si digamos que acá se ganaba pues 10.000 soles cada uno mensual o 12.000 soles a precios actuales, digamos. Esto era una locura, ¿no? Teloneando para los iracundos nos aseguraban un promedio de 20 shows al mes. No, mínimo 15 shows y máximo era 20 shows. Y por show nos pagaban una brutalidad de plata en la cual podíamos sacar pues alrededor de 15, 20 mil dólares mensuales cada uno, con asesor de imagen, de vestuario, es decir, y viajar a Estados Unidos, a México, a Colombia, Ecuador, toda Sudamérica, Europa, Japón y toda la cosa. Y al segundo año nos lanzaban, que ya la parte económica era una locura, ¿no? Entonces, todos dijimos, la oportunidad de la vida, todos de acuerdo, nos vamos. Estábamos en la universidad todavía, ¿no? Todititos. Entonces había que, como vivíamos en las casas de los papás, y había mucho respeto a los papás y las mamás, ¿no? Entonces dijimos, hay que hablar cada uno con sus padres para que autoricen, porque no había esas rebeldías, decían, bueno, ¿no? Entonces, que autoricen. Y lo llamé a mi padre y le digo, oye, hay esta posibilidad. Me dijo, hijito, te recomiendo que busquen un abogado y revisen el contrato. ¿Lo han hecho revisar? Sí. ¿Está todo ok? Todo ok. Me parece muy bien, ¿no? Uno. El Feño Humser, con sus viejos, por teléfono. Sí, sí. Chito, los que fallaron fueron Chito y Víctor. Juan también, los papás, de acuerdo. Y de Chito y de Víctor, los papás de... No, Juan también falló, porque sus papás insistían en que tenía que ir a la universidad, ¿no? Yo estaba estudiando economía, casi todos, varios estudiamos economía por gusto, porque no nos gustaba la economía, sino por cumplir con nuestros papás, era la verdad. Entonces, ya teníamos la autorización 3 y 2. Los papás de Juan Núñez viajaron al día siguiente a Lima y le pegaron una cacheteada delante de todos nosotros y nos vamos, que qué cosas creí. Y lo mismo Víctor Diván, tampoco. Qué cosa, qué músicos, pero se les explicaba de que era un contrato impresionante y que podíamos ser famosos a nivel mundial, ¿no? Y dijimos, no. Se tuvo que decir no. Entonces, el empresario estaba desesperado, quería algo, y le ofreció a Chito Manrique llevárselo a él para que toque con Los Gatos, me parece, para que sea baterista de Los Gatos, porque Chito era un batero a uno. Claro, sí, muy buen baterista, ¿no? Y de ahí yo le decía, Chito, tú tienes que aceptar, si no hemos podido aceptar como grupo, porque se les planteó inclusive, podemos jalarnos un músico o dos. No, querían Los Texaos como eran conocidos, ¿no? Entonces dijimos, no, pues chao, se acabó la posibilidad y ahí quedó. ¿Y eso fue, qué año fue eso? Eso ha sido pues un 71, 2. 72. ¿Y eso ha sido lo que había que Texado termine? No, eso desanimó, a mí me desanimó un montón, pero ¿por qué llegamos al final de Los Texaos? Fue en el 74, porque a partir del 72 ya nosotros habíamos tenido personalmente en el aspecto musical una línea bien ascendente, hasta que llegó a una platea en la cual ya comenzamos a no ensayar tanto, y
porque estábamos sobrados, ¿no? Donde íbamos ganábamos todos los premios, los concursos o los contratos los teníamos cuando teníamos que anular contratos porque queríamos descansar o no tocar en tal sitio, otra vez ahí, en fin. Nos contrataba la Sauda, el Encuajón, en fin. Entonces ya comenzamos en esa platea, comenzamos así, ¿no? Un poquito en picada, si se quiere llamar así, porque no había ensayos, y llegamos a tal extremo en que nos hablábamos por teléfono y decíamos, ¿has escuchado esta canción de Guess Who? Sí, la tocamos en la próxima tocata, en la próxima fiesta o concierto, ¿no? Sin ensayarla. Y claro que nos conocíamos tanto, y eran canciones, claro, ahora me parecen simples, pero lo que había que sacar también es sonido, o sea, porque no solo es aprender la canción, sino sacarle sonido y adecuarla pues a 5 instrumentos, ¿no? Y comenzamos a no ensayar, algunas, la mayoría al principio no salían bien, otras ya comenzaron a no sonar tan bien, y ya se comenzó a pronunciar un poquito más la bajada. Bueno, pues hasta que yo dije, me quiero ir a Estados Unidos. Ya me hartó un poco la cosa, ¿no? Porque sobre todo que veía que en lugar de mejorar, ya nos comenzábamos a ir abajo, y yo dije, y ahí el problema era Juan Núñez, en que era el más movido, y amigos, amigas, hembritas, esto, el otro, y no quería ensayar, ¿no? No quería ensayar, entonces lo citamos en ensayos, mañana ensayamos, nada, pum, no venía. Y el próximo lunes o el jueves, nada. Hasta yo le hablaba a Juan, mira Juan, estamos llegando a un momento en que estamos decayendo y eso es por falta de ensayo, sacar nuevos temas y cosas. Entonces, pasó 1 año, 2 años en ese plan, en que todavía la gente ni se daba cuenta de que estábamos un poquito decreciendo en cuanto a calidad, ¿no? de conjunto, pero nosotros nos dábamos cuenta rápidamente, y a mí no me quedó más que vender mis equipos, porque ya habíamos hablado en grupo, y el decir, esto si seguimos así 1 año, 2 años más, pues se va a ir al descalabro total, y yo no quiero, Víctor tampoco decía, yo tampoco. Pero el Chitín decía que no, o también decía, no, yo no quiero, tenemos que ensayar, y Juan era el más reacio, ¿no? Entonces, bajo amenazas de deshacer el conjunto, y todo el mundo dice, nada, estás loco, Julio, estás hablando de estupideces, y estamos ganando un montón de plata, y había pues una fama de por medio, hasta que no me quedó más que, ya en el año 74, y vendí absolutamente todos mis equipos, todo. Y dije, me voy a Estados Unidos a estudiar música, porque perdimos lo de los iracundos, pero vi que tenía condiciones, y dije, me voy a estudiar música a Estados Unidos. Y me fui, pues, en el año 75. Del 75 al 80 me fui. ¿Y ese sería el fin de los Texanos? Ese, claro, ese fue. Esa partida se deshizo completo, la guitarra y el teclado. Sí, pues no se animaron a buscar otra persona que me reemplace, y se deshizo el grupo. Y yo les dije, mira, yo me voy, ya vendí mis equipos y consíganse algo. Había posibilidades con el Quique Astete, que tenía después los Free Love. En algún momento lo convocamos para que me reemplace, pero no cuajaba con ese tipo de música de rock mucho en esa época, porque él tocaba de todo, buen tecladista, pero no, se deshizo el grupo, y me fui 6 años a Estados Unidos. O sea, dentro de esos grupos que ya empezaron a salir inspirados en Texao, posteriores, ¿sería Free Love, Madera Fresca, o todavía no? No, ya Madera Fresca estaba tocando a la par con los Texao, Free Love también ya, sí. No se podría decir que fueron inspirados en los Texao, bueno, de repente ellos pensaban un poco que sí, claro, se inspiraron, claro. Sí. Pero ya, o sea, habían otras bandas. Sí, hasta Los Incógnitos, que ahora es una banda de culto. ¿Te acuerdas del loco, el Gato Corbata? No te acuerdas, ¿no?
Claro. No, no me acuerdo. Era un patita que vivía ahí por el colegio de La Merced, donde estudiamos los últimos 2 años, y que tocaba guitarra y cantaba. Y Augusto Durán. a gusto. Sí. Y tenía su grupo que era conocido. Para nuestro gusto, pues no era nada de rock, ¿no? Porque estábamos en la... Ahora sí es todo rock eso, ¿no? Pero para en ese entonces... Claro. Ah, bueno. Vamos con algunas últimas preguntas. Ya. ¿No? Por ejemplo, se ha dicho en algunas entrevistas de que ustedes crearon el estilo de ritmo, la música rock Niebla. Niebla. Claro, es Niebla. claro. ¿Cómo es eso? El tipo Niebla salió, alguien lo denominó así, porque era un sonido bien peculiar y muy propio. ¿Y por qué? Porque en esa época no habían pues las cámaras de eco, que es un delay, ahorita que ya está en un aparatito así, antes era una con cinta de la cinta de carrete que se usaba en las grabadoras. Un pedazo de cinta hacía el efecto de repetición, grabación y borrado en vivo y en directo, ¿no? En ese momento. Y teníamos nosotros 2 cámaras de eco, una que le cambiamos a un grupo chileno por un par de efectos que les di yo, y me dieron esa cámara de eco, y Víctor, Chito y Juan, que se habían importado estos equipos Dynacor, había ya una cámara de eco bien profesional. Esa combinación con yo tenía algo que se llamaba un rotor, que era un aparato bastante grande que hacía un efecto como un Leslie, se llamaba, a un sistema giratorio de parlantes que usaba los órganos Hammond, ¿no? El Hammond tenía un teclado de tres niveles, y los parlantes eran más o menos quizá de este ancho, de este grosor, en la cual habían 2 parlantes en un aspa que giraban dentro del parlante y daban un efecto que le llamaban Leslie en todo el mundo, ¿no? Y yo no teníamos no había acá ninguno de esos equipos como para comprarlo, pero me ofrecieron un rotor que daba el efecto similar. Entonces, la combinación de las 2 cámaras de eco, más el rotor, más las distorsiones, que las distorsiones de esa época, los distortions que los llamaban, eran pues realmente una porquería, ¿no? Unas cajas pésimas, una alemana Schaller, me acuerdo que era lo más conocido, pero que no sonaban como en los discos. Queríamos sacar ese sonido, y mi hermano Gustavo, que era muy acucioso en electrónica, me decía, a ver, vamos a mejorar ese fustón. Lo destapaba simplemente, y adentro había resistencias, condensadores, y se compraba de todo tipo de resistencias y condensadores, y le cambiaba y me decía, a ver, toca, no, cambiaba otro, y de repente, ahí está un sonido, y sacábamos esos sonidos que no los tenían otros, ¿no? Porque no había pues esas distorsiones que hay ahorita, claro. Y ahí salió el conjunto de todo eso, el sonido Niebla. Claro, sí. Impresionante. Ahora, no era el Billboard, ¿no? Pero llegaron a un... Sí, ahí hay una confusión. Record World, ¿no? Una revista. ¿Cómo es esto? O sea, llegaron a sonar mundialmente, sus canciones llegaron a... Claro, Record World me parece que la tuvo ahí hay divergencias en que si fue, unos dicen en el puesto 12 o 13, otros dicen el 25 o lo que fuere, de los 100 primeros a nivel mundial. Estar ahí considerado ser una locura, pero no le dimos importancia, que eso podía ser un elemento de marketing para la banda, ni lo mencionábamos. Yo escuché que en alguna otra entrevista que se enteraron años después. Sí, alguien vino con una revista y dijo, mira esto, puta, qué bestial. Y ahí no, la revista. No le dimos. Puesto 12, ¿no? Sí. Morirían por eso. Bueno, ahora, esto iba un poco con la otra pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué Texao? Y esta anécdota con Texas, porque es que... coincidencia.
Yo escuché que tuvieron éxito internacional porque dijeron, ese grupo, los gringos, ese grupo es de Texas, Texas. Ya, ajá, hay muchas. Bueno, ¿qué es Texao entonces? Texao es una planta, una flor típica de Arequipa. O sea, Claro. adoptaron este Que está en los bordos, en las acequias, crece mucho el Texao, que es hermoso. Texao es una Sí, y es, oriunda de Arequipa. claro, y ese nombre salió, que lo propuso, me parece, la mamá de Feño y de Goyo, o alguien de las mamás, dijo, ¿por qué no la ponen Texao? Y me parece, Ya era una flor típica de Arequipa. totalmente, de siglos atrás, sí, sí, sí. O sea, el nombre, esa Texao, denominación, sí. y ustedes la adoptaron. Entonces ya había gente que, a raíz de que yo me fui a Texas, pensaban que tenía que ver algo relacionado con Texas, no, nada que ver. Cuando se fue a Texas, ¿difundió la música de Texas? No, porque yo me fui a estudiar música y en la Universidad de Austin, que es la capital que es la universidad más famosa de Texas, y tenía una amiga que había estado en la Queta, ¿te acuerdas de la Queta? La gringa, que era una hippiezona increíble. Viajamos con mi hermano y Eduardo Muñoz Nájar, pero nuestra visa, había restricción de dólares y de visas no daban para turismo así nomás. Entonces nos matriculamos los tres en un curso súper intensivo en la Universidad de Texas para estudiar inglés 2 meses y medio, ¿no? Era la disculpa. Y bueno, pues yo cuando fui tenía la idea de quedarme, pero no sabía hablar inglés. Y dije, este curso de 2 meses y medio era full, eran como 8 o 9 horas diarias, y yo me iba al laboratorio a grabar mi voz para aprender, ¿no? Yo tenía toda la intención de quedarme si podía. Entonces esta amiga, esta gringa que conocimos, que muy buena amiga, sus padres eran de Texas, su hermano estudiaba la maestría en guitarra en la Universidad de Texas, sí, la maestría y el doctorado. Entonces le digo, había resultado gente influyente, la Queta y su familia, ¿sí? Tagarotes multimillonarios de Texas, de ahí de McAllen, gobernador de no sé cuántos, en fin. Y me presentó al decano de la Facultad de Música de la Universidad de Texas y me dice, ¿qué tocas tú? Sabía hablar inglés, porque mucha gente habla inglés en Texas. ¿Qué tocas? Le digo, yo tenía un grupo de rock, 3 acordes, básicamente soy guitarra, y tocaba teclado en la mitad de las canciones, y me dijo, bueno, tiene un piano de cola, un oficinón que era impresionante, y me dice, toca algo. Me da vergüenza. Y le digo, pero no, pues yo toco 3 acordes, pero quiero que toques, ¿tienes algún ritmo tuyo? Sí, tócame algo tuyo, alguna idea tuya. Toqué, volteo y me dice, no necesitas dar examen de ingreso, yo te estoy firmando el examen de ingreso con la condición de que pases el TOEFL, que es el requisito básico para entrar a la universidad, en inglés, ¿no? Para los extranjeros. Ahí venía lo difícil, comencé a intensificar, no me juntaba ni con mi hermano ni con mi amigo Eduardo Muñoz Nájar, ni los veía, hola, y yo vivía con los gringos al 100% para aprender, pues, porque no tenía mucho tiempo, se me vencía la visa, eran 3 meses en total de visa. Y bueno, pues presenté el TOEFL, lo aprobé y entré de frente a la universidad. No había facultad de guitarra, solo había maestría y doctorado en guitarra, pero no bachillerato. Entonces el decano me dijo, toma piano como principal instrumento, y ya había tocado yo batería con Pepe Linares, un poco de jazz, porque no había ningún baterista que tocara jazz acá, yo menos, pero tenía buen compás y le hacía lo mínimo indispensable al grupo de jazz, ¿no? De Pepe Linares. Entonces me dice, tomas piano como principal y percusión como secundario. Ya pues, y comencé el primer año y entró, me acuerdo, a piano 1, y habían 10 alumnos por clase, cada uno con su teclado electrónico y con audífonos, y el profesor con su board ahí electrónico para ver qué cosa tocaba, con luces y con micro interno cada uno.
pero desde el principio me sentí incómodo porque yo tenía 25 años y todos los compañeros de piano 1, había una chiquilla de 15 años y todos eran de 16 o 17, yo con 25 y comenzamos a presentarnos cada uno. Yo toco, decía uno, desde los 4 años, desde los 8 y yo desde los 20. Bueno, y ya tenía todo mal, usaba los dedos como me daba la gana, no como debería ser para leer música, ¿no? Usaba los dedos mal, mi sentada era mala, los brazos pésimo, venía mal, y yo hago un comparativo como que, suponte que tú escribes novela o eres un escritor de novela con formación personal, no de estudios, ¿no? Pero escribes y la gente te reconoce como escritor y entras a una escuela, entonces dices voy a estudiar, y en música es como si a ti, por ejemplo, que escribes novelas, lo que fuese, y te comienzan a enseñar el abecedario. Entonces todo un año que dices A, B, entonces yo en piano era pam, 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 tan, tan, puta. Todo un año me soplen eso, por amor de Dios. Yo dije, acá me quito, como dijo Periquito, acá me quito, pero sobre el pucho, porque me estaba traumando, y con esos defectos de posición de manos, de dedos, en percusión, me acuerdo, eso ya colmó la gota del vaso, porque en percusión, por ejemplo, nos pasamos todo un año, 2 semestres, en hasta que llegamos a fin de año a hacer el redoble, que tenía que ser graneadito, y me jalaban en el redoble, y yo para mí que sonaba pero perfecto, ¿no? Como hacen en los siglos, ya. Me decían, no, hay una inflexión ahí, que eso es porque eres latino. Me decían, no. Le decían, no. A ver, hasta que me amargaba tanto que decía, quiero una segunda opinión de otro profesor. Venía otro profesor y decía, no, yo lo siento bien. Y entonces el catedrático decía, no, a ver, otro profesor. Y decía, sí, hay una inflexión. Váyanse al diablo, me retiré. Me quedé tocando 5 años en grupos de country ahí, y tocaba mayormente piano porque eran pues 3 acordes. El country también es una de mis músicas favoritas. Pero ahí toca pues hasta el chino de la esquina, ¿no? Todo el mundo Austin ha sido nombrada hace unos 10 años la capital mundial de la música. La capital mundial de la música. Y yo he vivido esa maravilla 6 años en que me he visto los grupos, y trabajaba en un sitio, me contrataron en el Armadillo, que era un teatro cine antiguo, en que entraban como 3.000 personas. En el primer nivel era una alfombra gruesa, que entraban pues 3.000, 4.000. Un segundo nivel donde habían butacas súper cómodas de cuero, y un tercer nivel que era restaurante, pub, bar. Y llegaban pues todos los grupos, desde Zappa, lo he visto a Zappa ahí dos veces, una vez a Zappa, imagínate, ¿no? Impresionante, pero todos los grupos más famosos llegaban ahí, y yo trabajaba en el staff de ese sitio de conciertos. Comencé en la cocina, lavando platos, y de ahí les caí bien a los dueños y me pasaron al staff de relaciones públicas. Entonces lo que tenía que hacer era atender a los músicos antes y después del concierto. Habían mesas de billar, de ping-pong, de pinball, todo. Y qué querían jugar, qué querían fumar, qué querían chupar. Esa era mi chamba, y me pagaban plata encima y me veía los conciertos y los conocía a todos estos monstruos. Es una maravilla. Bueno, volviendo un poco a los ya en el epílogo, ya para, claro. Luego se da una especie de reencuentro, ¿no? ¿O se dio algún reencuentro? El reencuentro yo lo hice en el año 80, cuando me regreso ya de Estados Unidos. En el 80. Yo regreso de Estados Unidos y ya venía desde el 77, 8,
ya yo tenía pues 28, 29, 30 años y decía qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Realmente, yo pensaba internamente, estudié estudios latinoamericanos, que era una carrera que tampoco me interesaba, pero que tenía que mantener muy buenas notas porque agarré una media beca para poder sustentarme allá y trabajaba medio tiempo. Bueno, entonces yo ya venía de vacaciones todos los años, me venía a Arequipa y decía, a ver, si se presenta una oportunidad de trabajo formal, ¿no? Porque de músico ya veía que en Estados Unidos no la podía hacer, y acá menos, porque ya acá la gente de música, si no tocabas cumbia o criolla, no ganabas plata, ¿no? En absoluto. O sea, este ya cambió. Exitoso cambió. Cambió totalmente. En Lima inclusive no tenían el éxito económico que teníamos acá. Yo hablo con todos los músicos de esa época, que los conozco casi todititos y van a mi casa, hacemos jammys y ese tipo de cosas. No ganaban como ganábamos nosotros acá, porque no tenían esa continuidad. No había en Lima esas fiestas que organizábamos nosotros acá. Bueno, la cosa es que regreso y en el año 80, sí, fines del 79, el 80, y ya dije, me quedo acá. Y se presentó una posibilidad de un trabajo en la cervecería, que buscaban cambiar un poco la temática, buscaban gente con título profesional. Entonces yo los impacté con mi título en Estados Unidos también, que tenía mi bachillerato en Estados Unidos, sabía inglés. Los impactó mi reloj, que era calculador ahí. Era pues en ese, todavía 79, decir, ¿qué es eso? A ver, pucha, qué lindo. Bueno, imagínate, entonces, pasando por la Plaza de Armas, de repente veo dos muchachones extranjeros, habían sido alemanes, con instrumentos ahí sentados en la pileta del Tuturutu, y me acerqué inmediatamente a hablar con ellos, le digo, ¿qué música hacen? Y me dijeron, estamos haciendo Supertramp. Entonces, nosotros no hacíamos nada de Supertramp, pero me pareció interesante. ¿Qué tocas tú? Habían estuches ahí, uno tocaba saxo y clarinete, y el otro tocaba primera guitarra rítmica y armónica. Eran unos capos de escuela, pues estaban viajando por Sudamérica, pero estudiaban, esto se notaba. Y dije, ¿les interesaría? Se me acaba de ocurrir, podemos hacer un concierto con música de Supertramp y otras más. Y por supuesto, entonces me alquilé una casa que es por Carmen Alto, que se llama la Casa Encantada, la casa no sé cuántos, que era una casa que hasta tenía una canchita de fútbol, casi de fútbol, una de fulbito, pero grande, de pasto, y una casona antigua ahí en un peñón de Carmen Alto. La alquilamos por 3 meses. Por 3 meses para vivir ahí, ensayar, y para vivir y ensayar con estos muchachos. Armamos una banda grande, porque estaba entre los cantantes, estaba Manzana Bercols, Víctor Diván y Eduardo Muñoz Nájar. Mi hermana y la Tesi Bellido hacían coros, y eran 5 ahí. Bajo, 2 guitarras, ya son 9, 2 teclados, porque el Cachita Chacón tocaba teclado electrónico, y yo tocaba, como era la música de Supertramp, el piano de cola del Teatro Municipal. Pucha. Bueno, ensayamos duro, y nosotros estábamos un poquito, yo que venía de Estados Unidos, un poco más tranquilón ya, había que distenderse un poco, y nos pegábamos nuestros buenos tragos, nuestros buenos ronchitos, y estos chicos alemanes eran muy serios, unos músicos muy serios, pero aún, ¿no? Se levantaban a las 5 o 6 de la mañana a ensayar, a correr 1 hora, se corrían por los alrededores, se duchaban y comenzaban a ensayar en los closets, el saxo, por ejemplo, porque le daba resonancia, a las 6 de la mañana, y todo, cállate, en fin, pero eran súper profesionales, y nosotros realmente no tanto, no daba para tanto, pero llegamos a hacer un grupo grande, bestial, y bueno, voy a ver cómo sale el concierto en el Municipal. Pucha, en el Municipal, considerando pues platea, mezanine y galería, era un buen aforo, y yo tenía temor a que
a que no se llene, o que mucha dije, ojalá que no, que esté de la mitad un poquito más, o por lo menos la mitad, decía yo, ¿no? Cuando yo me vengo a pie de la casa de mis viejos del siglo XX, para relajarme, y entro a Mercaderes y veo una multitud afuera del teatro, dije, pucha, estarán esperando. Se había agotado completamente el teatro, y en esa época permitieron que en todos los pasadizos había gente sentada en la alfombra, ¿no? Full. Y salió bestial. Ya para la gente entendida, digamos, nos boicoteó el dueño de los equipos, porque hicimos una buena prueba de sonidos. Mi hermano perillaba el sonido, pero le dio una infección a la garganta que casi se muere, creo, y no pudo ir, no pudo, estaba tan mal que no pudo ir. Y el dueño del equipo, que tenía otro conjunto acá en Arequipa, no me acuerdo qué se llamaba, el Gorilón, nos boicotearon toda la seteada y no sonó tan bien como habíamos ensayado, porque hubiese salido pero nadie se dio cuenta, porque todo el mundo estaba que le pareció una maravilla, ¿no? Pero bueno, y ahí quedó. Y ese fue uno, pero ha habido otro reencuentro también, hace poco. No, pues ha habido Más reencuentros. no, ha habido una en el que yo no pude venir de Lima, que tocó Chito, Víctor Diván, no estuvo Juan tampoco, ni Feño, pero ya con el hijo del cantante de Víctor Diván y un par de chicos más, hicieron algo en el Cultural Peruano Norteamericano. Cierto. Claro, sí, con las canciones de los texanos. Eso no, Nunca más se han vuelto a juntar los texanos. los texanos, hace 2 años estábamos, bueno, yo vivo en Lima y me llama Jean-Pierre Magnet y me dice, Julio, estamos a tocar en el Teatro Fénix en Arequipa los Traffic Sound, ¿no? Y, pucha, oye hermano, quiero que me des la mano, pucha, estamos fregados. Hemos vendido 60 entradas. 60 de 1200 que entran en el Fénix en todos los niveles. Y va a ser un fracaso. Entonces, pucha, ¿por qué no se vienen los texados? Y le dije, pucha, bueno, tratándose de ti, ya Jean-Pierre, lo llamé a Víctor, lo llamé a Chito, y ensayamos. Tuvimos 3 ensayos. Y contábamos con no me acuerdo su nombre, un guitarrista joven, claro, bueno, joven, claro, para que apoye, y tocamos en el Fénix, abriendo el show de los Traffic Sound. Pero el gestor fue, digamos, Jean-Pierre Magnet, pero se lo llamó. Sí, ellos me llamaron porque estaban preocupadísimos, claro, y tú los juntaste. La empresaria de ellos, Marlene Miyashiro, no me conocía, me llamó, pero por encargo de Jean-Pierre, y de ahí me llamó. Somos bien amigos. De los originales. Claro, todos estaban. Estaba Juan Núñez, Feño Humser, bueno, Pepas que murió, pero estaba yo, Chito. El de las congas, ¿no? Y sí, el de las congas. Entonces... Futuro de Texao, están ensayando, ¿por qué? Cuéntenos, por favor. Hace 20 años creo que queremos tener un concierto, pero realmente como quisiéramos hacerlo, ¿no? O sea, hacer una cosa muy espectacular. Y yo ya tengo todo planificado, lo hemos conversado 20 veces, pero no llegamos a plasmar todavía. Ojalá que podamos hacerlo el próximo año. Justo en pleno ensayo, entonces. Y claro, ya que estamos comenzando a juntarnos, porque yo estoy viniendo con cierta frecuencia ahora de Arequipa por algunos asuntos familiares, personales, y aprovecho para que toquemos una. ¿La alineación original o no? No, ahí de los originales está Chito Manrique, el que habla, y Víctor Diván. Y no, porque él vive en Lima. Feño se descontinuó mucho la música, a pesar de que tocaba conmigo, y Juan sí, también está un poco delicado de salud, sí. Sí. Un poquito. Bueno, y bueno, por mí, para empezar, ¿hay algún inédito que se quedó por ahí? ¿De temas? Sí, lo de América, ¿no? Sería, ¿no? ¿Cuál de América? O sea, la grabación esta que están buscando. Sí, no. Algo más? No, se nos perdió, no sé, de alguna forma hicimos una grabación
que mi hermano la hizo en la huerta de mi casa del siglo XX, con los equipos de mi padre, que tenía unos micros y grabadoras impresionantemente buenas al aire libre. Hizo una muy buena grabación, pero se perdieron lo que se llama un máster, quizá la cinta original, pero han quedado algunas copias que las ha editado en este disco del recuento del rock arequipeño, en la que tenemos como 10, 12 temas de los Texao, y hay 2 de Free Love, de Los Incógnitos y de Tarkus, no me acuerdo cuál. Opus. Y bueno, y la última pregunta de mi lado, no sé si Felipe quiere hacer una más, pero ¿cómo ve el rock arequipeño actualmente? ¿Lo sigue? Algo, ahora hay una nueva hornada de músicos jóvenes que son A1, realmente, A1, y no tienen nada que envidiar a los grupos de Lima, sino que no tienen siempre, pues hay esa falta de descentralización, ¿no? Entonces, pero hay unos grupos impresionantemente buenos, sí, hay buenos músicos. ¿Y qué se puede hacer con estos grupos tan buenos? Bueno, si los grupos de rock limeños no tienen sustento, porque estamos hablando del rock, ¿no? Hay 4 o 5 grupos en Lima que ganan muy buen dinero y están viajando afuera a cualquier sitio del mundo, ¿no? Y tocan en Japón y se van al festival tal, en Holanda, en Estados Unidos. De Arequipa no tanto. De Arequipa no tanto, pero yo he escuchado unos 2 o 3 grupos que no los he escuchado en vivo, pero sí grabaciones, porque mucha gente me pasa sus producciones, y buenazos. ¿Sí? ¿Qué se podría hacer para mejorar el rock arequipeño? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se podría hacer? Tendría que haber... Una crisis del rock a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. No es solo Arequipa. Sí, no, es a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Las radios? Claro, porque en Lima, por ejemplo, hablemos de la banda de Pedro Suárez Vértiz, que es una excelente banda, rock en castellano, bien hecho, pero Pedro, claro que está enfermo, pero a lo que voy es que tanto Gianmarco, Pedro y varios, ¿no? Varios, hay el que compone, y el cantante principal es el que contrata a sus músicos y les paga su bolo, y la torta viene para el músico, que se la merece, pero yo pienso que no tanto, no debería de compartir un poco más, a pesar de que los músicos, tengo un par de amigos que tocaban para Gianmarco o para Pedro, en que sí tienen un buen sustento de vida, pero no a los niveles de lo que gana el dueño de la marca, de las composiciones, que es Gianmarco o Pedro Suárez Vértiz, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ya puedes hacer la última. A ver, Felipe, ¿tú querías hacer? Me da un poco de curiosidad saber cómo era la dinámica de los shows de los Texao. Eran como que, o sea, Víctor Iván cumplía la función de showman. No, el showman era Juan Núñez y Pepas. Sí, realmente. Yo, por ejemplo, era un palo. Feño también, pero Juan y Pepas, pero sobre todo Juan, le daba la vida al grupo. Destacaba más la musicalidad. Sí. Pero era necesario que haya 1 o 2, lo que llaman meos loquitos, o sea, que sean showman, ¿no? Y ese era Juan, sobre todo. Bueno, y ¿las radios los ponían a ustedes? Sí, en esa época sí. ¿Tocaban en las radios también? Algunas veces, claro, en programas. ¿También ponían sus grabaciones? Sí. Lo que ahora parece que es bastante menos, ¿no? Porque las radios quieren, pues, el reggaetón. Yo digo, antes, o sea, como que la 80% de la programación radial de música los ponía. Claro. Como ahora que solo hay un programa de rock aquí en Arequipa. Así es. Lo que había sí ponían porque les gustaba, pues eran los Texao, ¿no? Sí.